los instrumentos de gestión. Y vamos a debatir algo, por supuesto, todas las preguntas que ustedes crean convenientes. ¿Cuáles son los documentos de gestión? De acuerdo, lógicamente, a la ley de servicio civil, porque ya estamos, pues, en el cuarto intento de modernización del Estado y todo adecuado a la ley del servicio civil, su reglamento y las disposiciones. Bueno, entonces vamos haciendo una recapitulación. Sí, resumen, ya, ok. Hola, sí, buenas noches. ¿No se ve? ¿Solo se escucha? Ya. ¿Me escuchan y me ven? Buenas noches. Sí, se ve y se escucha. Sí, conforme. Muy bien, señores. Entonces vemos ya en el cuarto intento de modernización que se encuentran actualmente las entidades públicas de todo el país. Primero, la ley 30057, en la base legal, ley del servicio civil. Esa ley se publicó el 4 de julio del 2013. Su reglamento, el decreto supremo 040 2014 PCM y el 041, que es un reglamento especial para gobiernos locales, municipalidades que cuentan con 20 o menos trabajadores. Muy bien. Una vez publicados los reglamentos, entonces empezamos otra vez. La ley 30057, ley del servicio civil. Muy bien. Entonces, la ley crea para el futuro una nueva gestión de recursos humanos para el sector público. Es una ley interesante que todavía está empezando el tránsito. Bien, entonces servir, como es el ente rector, ya habíamos visto, lo que tienen que ver directamente con la ley, con la gestión de recursos humanos del sector público, es el órgano rector servir, llamado Autoridad Nacional de Servicio Civil, servir. Segundo lugar, las oficinas de recursos humanos de todas las entidades públicas. Y en tercer lugar, el Tribunal del Servicio Civil, adscrito lógicamente a la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Está dentro de la estructura orgánica del servicio. Muy bien, entonces, una vez publicados los reglamentos de la ley, Servir está normando, porque habíamos dicho que Servir tiene la responsabilidad y una atribución normativa. Ellos norman a través de directivas. Estas directivas son aprobadas por resoluciones de presidencia ejecutiva de Servir, ¿no? Y hay muchas directivas que han sido publicadas para que las entidades públicas a nivel nacional las utilicen, ¿verdad? Entonces, las normas se han venido dando paulatinamente desde la primera directiva que fue de octubre del año 2013, con la famosa resolución de presidencia ejecutiva 160 y la 161, pues normaban el proceso del tránsito a la ley de servicio civil y también normaba con la directiva el mapeo de puestos y con la 161 los perfiles de puestos, cómo elaborar los perfiles de puestos. Muy bien, entonces miren, esas eran las resoluciones presidenciales ejecutivas iniciales y ahí se inicia pues normando o aprobando directivas y así se ha venido trabajando, así ha venido trabajando Servir
y pues todos conocemos todas las directivas que han venido, que han sido publicadas y que están siendo lógicamente puestas a partes públicas a nivel nacional obligatoriamente. Muy bien, vamos a ver los documentos normativos de gestión. El primero que ustedes pueden ver, y muchos, gracias, han contestado solamente cuatro personas a esa pregunta, a las dos preguntas dejadas para el foro de hoy. Quisiéramos que los demás también intervengan, por supuesto, y le envíen. Ya les ha llegado, ustedes saben todo, el protocolo como es, para lógicamente evaluarlos y colocarles una nota. Solamente 4 han enviado, por favor, en el transcurso de hoy y mañana pueden aprovechar para enviar. El cuadro de puesto de la entidad, lo estamos viendo en primer lugar, este es un documento muy importante. Es el último en ser elaborado en esta, digamos, etapa del tránsito a la ley de servicio civil. El cuadro de puesto va a ser el último en elaborarse. Porque para lo cual tenemos que tener elaborado todos los documentos anteriores para elaborar el cuadro de puesto de la entidad. Muy bien, pero este cuadro de puesto es un instrumento de gestión que establece los puestos, la cantidad de puestos, es decir, el número de posiciones que tiene un puesto y toda la cantidad de puestos que lógicamente necesita la entidad o que cuenta la entidad pública. Y no solamente establece los puestos, sino que también las valorizaciones de los puestos, de acuerdo lógicamente a la decreto supremo también aprobado al respecto, y constituye también el reglamento, en la reglamentación de la 30077 Ley de Servicio Civil. Muy bien, entonces, tenemos los puestos por un lado y tenemos las valorizaciones por otro lado. Por lo tanto, este documento suple a dos documentos actuales. En la actualidad, todas las entidades públicas, gobiernos regionales y locales, cuentan con un CAP y un PAP. O sea, CAP es el cuadro para asignación de personal, donde están todos los ocupados o presupuestados y vacantes, o sin presupuesto, o puede ser también, de acuerdo al formulario del CAP, presupuestados, y por otro lado, lógicamente los otros hay puestos que no tienen presupuesto, por lo tanto, se encuentran como previstos. O sea, ocupados por un lado y previstos por el otro lado. Y bueno, las entidades y en el CAP uno se puede apreciar, todos los ocupados son los que tienen presupuesto y los previstos son aquellos que hasta ahora no tienen presupuesto. Muy bien, ese es por un lado. Y por otro lado, en el PAP, es decir, en el presupuesto analítico de personal, ahí se encuentran las valorizaciones de todos los puestos ocupados. No de los previstos, solamente de los ocupados. ¿Verdad? Y así se ha venido trabajando por décadas. Muy bien. Hasta hoy vigente todavía. Entonces, este cuadro de puesto de la entidad suple a ambos. Suple al CAP y suple al PAP. ¿De acuerdo? Y esto va a tener una particularidad, este cuadro. Porque todas las entidades van a tener que normarlas, diseñar el cuadro de puesto de la entidad. Voy a referir algunos pasos al final de esta exposición. Y, por supuesto, elevarla a servir. Servir va a tener que aprobar el cuadro de puesto de la entidad. El primer cuadro de puesto de la entidad. Entonces, servir aprueba en cuanto a puestos y posiciones, es decir, cantidades de puestos. Y el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, va a aprobar con informe favorable, ¿no?, las valorizaciones de los puestos. Por lo tanto, vamos a tener ahí dos filtros para el cuadro de puestos de entidad. Servir por un lado y el MEF por otro lado. ¿No es cierto? Una vez que pase esos dos filtros, ¿no?, recién podemos decir aprobado el cuadro de puesto de la entidad. Aprobado el primer cuadro de puesto de la entidad. Muy bien, entonces este cuadro de puesto tiene que ser elaborado técnicamente.
técnicamente. De lo contrario, va a tener mucha observación de servir y del MEF. Para lo cual, ya está dada toda la norma de cómo elaborarlo, ¿verdad? Muy bien, entonces, este es el último documento que vamos a elaborar en la etapa 4, en la etapa 3, perdón, pero le hemos visto en primer lugar porque es uno de los más importantes, más al final, ¿no? Muy bien, el reglamento interno de los oficiales civiles, RIS, es otro documento que ya la ley 3057 lo indica claramente. Las entidades públicas tienen que elaborar el reglamento interno de los oficiales civiles, RIS. Todos están obligados. Ya está dada la 30057, que es la ley. El decreto 040, que es el reglamento, ¿no es cierto? Por lo tanto, y el 041, que es para gobiernos locales con 20 o menos trabajadores. Entonces, como ya tenemos las directivas adicionales respecto al procedimiento administrativo disciplinario, y tenemos los derechos, obligaciones, etcétera, entonces tenemos todos los datos para que las entidades públicas elaboren su reglamento interno de los servidores civiles, que debe estar elaborado ya desde el año 2014. Es decir, desde el año 2014 tenemos toda la información para que las entidades a ese año ya hayan tenido su RIS. Seguramente muchos han cumplido, algunas han cumplido, porque son muy pocos las que están transitando a nivel nacional, solamente en Piura 3 entidades están transitando, y las demás, por supuesto, seguramente que ni siquiera inician y en la elaboración de este reglamento interno, por supuesto que van a tener, más adelante van a ser observadas seguramente por servir, por la Contraloría, por incumplimiento, y ahí va a haber responsabilidades de los funcionarios. Y lo que estoy diciendo es serio, señores. Va a haber responsabilidad de los funcionarios que hasta ahora no han iniciado el proceso de tránsito a la ley de servicio civil. Eso está mal en los tratados de libre comercio, esto no lo va a cambiar nadie. Modificarán algunas cosas, señores, pero la ley va adelante. Por lo tanto, aquí, oposición, ¿de quién puede haber? ¿De los trabajadores? Momentito, quien está transitando en elaborar los documentos es la entidad, no los trabajadores. Pues aquí los responsables son los funcionarios. Una vez que tiene el último cuadro expuesto, el último documento de gestión, que es el cuadro expuesto de la entidad, servir una vez aprobado, le preguntará a la entidad, pues, señores, ¿están listos para iniciar el tránsito? Inícienlos. Servir da la orden. Entonces recién ahí se le pregunta al trabajador, 276 y 728, ¿ustedes están dispuestos a transitar? Dirán sí o no, porque es voluntario. Ahí recién le preguntan al trabajador, ¿está dispuesto a transitar? Pues si no transita, se queda a la 276 y 728. Y si transita, pasa a la 30057. Así de fácil. Por lo tanto, hoy son los responsables de elaborar los documentos de gestión, son los funcionarios. Muy bien, entonces el RIS debe estar elaborado ya hace tiempo. Algunas entidades que lo han elaborado, felicitaciones. El reglamento de control de asistencia, bueno, también es un documento que lo dice el reglamento de la ley de servicio civil, pero el reglamento de registro de control de asistencia puede estar dentro del RIS también. Por lo tanto, o usted lo elabora, porque todas las entidades tienen un reglamento de control de asistencia, ¿verdad? Casi todas la tienen, pues o ese se adapta o simplemente se agrega en el RIS y elaboramos estos dos documentos en uno solo, podría ser. O también elaborarse de una manera separada un reglamento de control de asistencia, pues, donde está el registro, cómo se registra, hora de entrada, salida, etcétera, etcétera, la forma como establece incluso también aquí, mire, las licencias, los permisos, etcétera. Otro documento importante son los legajos de los servidores civiles. Las entidades deben llevar a cabo los legajos porque ahí está la historia de cada trabajador. El responsable directamente, la oficina o quien haga su veces de recursos humanos,
y el responsable que esta oficina haya determinado para que lleve a cabo la administración de los legajos de todos los servidores civiles. Muy bien, es importante que los legajos no solamente se encuentren físicamente, sino que ellos también, pues ya es importante que se traslade la información a, pues, lógicamente, a tenerlo informatizado, toda la documentación. En el caso se pierde algún expediente, pues tenemos ya todo registrado, ¿no? En la computadora y ahí no habría problemas. Ahí lo ideal es que se agreguen todos los documentos diariamente, es decir, ese legajo, la forma de emitir un legajo virtualmente, pues tiene que irse adecuando o agregando todos los documentos diariamente, ¿no? Para estar al día, ¿no? Bueno, los legajos van a ser muy importante porque van a servir para la evaluación de los servidores. Ahí se va a encontrar todos los logros de los trabajadores. No solamente se encuentran los méritos y deméritos, sino toda la documentación que el jefe ha enviado, ha dirigido a cada uno de los servidores civiles. Por lo tanto, el legajo va a servir base para la evaluación de los jefes, porque quien va a evaluar a los servidores civiles son sus jefes respectivos. Tienen mucho miedo a la evaluación, señora, la evaluación no es un examen, se va a evaluar de las 8 funciones que debe desarrollar cada puesto, de acuerdo al perfil, cumplir esa misión del puesto, cumplir esas 8 funciones y cumplir el POI. ¿A qué se comprometió en el POI? En el plan operativo institucional, que es anual. Ahí están sus actividades, están sus metas, sus objetivos, sus productos que usted debe lograr, ya que se ha comprometido personal o grupalmente a lograr en un determinado tiempo, semana, mes, semestre o anual. Y eso se va a evaluar. Entonces, para eso necesitamos documentos, porque no podemos inventar una evaluación. Necesitamos documentos que validen, ¿no es cierto? Esa evaluación. Por lo tanto, los legajos, que los únicos dueños de los legajos de cada trabajador son la entidad y el trabajador. Nadie más puede revisar su legajo a excepción del jefe de personal o a quien el jefe de recursos humanos haya determinado que administre los legajos. Después, ninguna persona, trabajadores o personas externas pueden estar mirando los legajos de cada trabajador, ¿no? Muy bien. Otro documento es el manual de puestos tipo. Bueno, el manual de puestos tipo es un manual que este manual suple a un documento que seguramente muchos de ustedes o algunos de ustedes seguramente que han estado que trabajan en el sector público para los CAP, sobre todo para los manuales de organización de funciones, para el reglamento, utilizaban, sobre todo para los manuales, utilizaban un documento del INAP que se llamaba clasificador de puestos. Ese clasificador de puestos, donde tenía más de 1000 puestos el INAP, servía de base para ver una serie de puestos y sus funciones fundamentales, sus relaciones, y para ver también los requisitos que deben cumplir las personas que ocupen ese puesto. Ese es el famoso clasificador. Bueno, ese clasificador de cargo ya quedó derogado. Servir ha elaborado otro documento que es el que estamos analizando, que se llama Manual de Puestos Tipo. Ya fue elaborado por Servir. Ya lo tenemos. Ahí hay más de 300 puestos tipo elaborados por Servir. Entonces, ahí está, en cuenta los perfiles de cada puesto, por supuesto, previamente, que se ha relacionado a los grupos ocupacionales, están toda la familia de puestos, están todos los roles, vamos a ver algunos más adelante, ¿no es cierto? Y están desarrollados las funciones de cada puesto, sobre todo
4 fundamentales que elabora, que indica cada puesto tipo. Entonces, mira, ahí tenemos muchos puestos tipos que van a ser, que nos van a servir de guía. ¿Para qué? Nos va a servir de guía cuando elaboremos el manual de perfiles de puestos. Cuando elaboremos los perfiles de puesto primero y el manual de perfiles de puestos de la entidad. Entonces, aquí tenemos la base, el manual. Eso hace 2 años y lo tenemos listos. Por supuesto, ustedes lo pueden simplemente. Yo le voy a dar más adelante con qué resolución está. Los manuales de perfiles de puestos es otro documento de gestión, donde cada entidad aprueba su manual de perfil de puestos. Este manual de perfil de puestos va a suplir a 2 documentos que algunas entidades han tenido, no todas, sobre todo las más importantes y grandes lo han tenido, que es el manual de organización y funciones y el clasificador de cargos. Ustedes saben que cuando el INAC fue desactivado, ¿cuáles fueron las indicaciones? Porque nos quedamos sin INAP. ¿Y qué pasaba con el clasificador de cargos que dejó el INAP? Muchos lo seguían utilizando. Sin embargo, salió una disposición que se puede tomar de base el manual del INAP, pero que cada entidad elabore su propio manual. Allí estaba la metodología, incluso para determinar los códigos de los puestos. Entonces era muy sencillo, con esa metodología del clasificador, nosotros creamos puestos nuevos y nuevos códigos, porque estaba la metodología muy sencilla, ¿no? Entonces, las entidades más importantes de nuestro país, aquellas que siempre cumplen, bueno, y son grandes, elaboraron su manual, su clasificador de cargo, perdón, ¿no? Y este clasificador servía de base para el manual de organización y funciones MOF que cada entidad obligatoriamente debió tener. A excepción de muchas municipalidades pequeñas que seguramente no cuentan, porque hay muchas municipalidades que hasta ahora no tienen muy claros sus documentos. Imagínense, ya estos documentos van a ser derogados todos, y sin embargo algunos de sitios alejados hasta ahora ni los conocen. Entonces, el manual de perfil suple al clasificador de cargos si es que alguna entidad elaboró un clasificador de cargos propio para la entidad, y al manual de organización de funciones MOF desaparece. Una vez elaborado el manual de perfiles, desaparecieron esos dos documentos. Por lo tanto, este manual de perfiles, pues ya tenemos todas las herramientas para elaborarlos hace tiempo. Entonces, las entidades que están transitando al servicio civil están elaborando sus perfiles de puestos y, lógicamente, sus manuales. Pero aquí hay una secuencia, ¿no? Más adelante le voy a dar la secuencia para no perderlos. La secuencia de cómo van a ir elaborando los documentos de gestión cuando ya miremos el proceso del tránsito y cuáles son las etapas del proceso de tránsito. La Oficina de Recursos Humanos realiza todas las coordinaciones, lógicamente, generalmente con planificación para elaborar este manual de perfil de puestos y validado, por supuesto, con los jefes de cada área, ¿no? De cada oficina, de cada unidad orgánica, a efecto de que validen. Los perfiles tienen que ser validados no solamente por los jefes de cada área, sino por personal, el referente del puesto. El referente del puesto es la persona más experimentada en ese puesto. Por ejemplo, vamos a poner un puesto sencillo, secretaria. Secretaria es un puesto que como nombre secretaria todavía queda en la nueva nomenclatura, ¿no? De los perfiles de puestos tipos. Una secretaria, lógicamente, tiene ya sus funciones y su perfil, es decir, cuáles son los requisitos. Muy bien, si yo tengo 5 secretarias en la entidad, yo estoy elaborando el perfil del puesto secretaria, lo primero que debo hacer es buscar el referente de ese puesto. Es decir, ¿quién es la persona que tiene mayor conocimiento, más experiencia? Es decir, la mejor secretaria, la más experimentada, la que tiene más estudio, más capacitación. Ella va a ser el referente del puesto. Y con ella la comisión
la comisión que se dedique a elaborar este documento, que puede ser la comisión de tránsito asesorada, ¿no? Entonces, conjuntamente con la referente del puesto, son las que validan las funciones del puesto y validan todo el perfil del puesto. Es decir, le dan visto bueno, ok. Y por supuesto que los requisitos de ese puesto tienen que estar al nivel de la mejor. No pueden estar al nivel de la secretaria que tiene menos experiencia y menos conocimiento. Tienen que estar arriba. ¿Por qué? Porque las demás secretarias tienen que tender a llegar ahí. Tiene que haber carrera para llegar ahí. A ese puesto, ¿no? A ese perfil. Lógicamente, con un plan de capacitación, un plan de desarrollo de capacidades, todas pueden llegar. Entonces, eso es lo que se hace. Muy bien. Otro documento es el plan de desarrollo de personas o el plan de desarrollo de capacidades, como le llamen. Van cambiando el plan de capacitación, plan de desarrollo de personas, salieron leyes al respecto, que muy poquísimos los cumplieron, y la mayoría de entidades públicas que no han elaborado su plan de desarrollo de capacidades o plan de desarrollo de personas, pues siguen con lo mismo, ¿no? Capacitando a lo mismo de siempre. No hay dinero para esto, porque es gasto corriente, y no hay para gasto corriente. Sin embargo, para comprar una computadora, hace un PIB menor, un proyecto de inversión pública, y porque es una inversión, comprar una computadora es una inversión, pero desarrollar el cerebro de las personas, el talento de las personas, no es una inversión, es un gasto corriente. Por lo tanto, para la mayoría de entidades públicas a nivel nacional y para el gobierno también, las personas son menos que las máquinas. Por lo tanto, si las personas son inversión, es gasto corriente y las máquinas es inversión, imagínense. Si estamos con esa filosofía, yo creo que estamos muy mal. Lo más importante de una entidad pública son sus personas, son sus servidores, están por encima de los equipos, señores. Por el equipo se debe desarrollar también un plan de desarrollo de personas o de capacidades que sea un proyecto de inversión y donde estén incluidos todos los trabajadores que necesiten cerrar brechas, señores. Y mire que estamos cerrando brechas solamente en conocimiento, ni siquiera competencias. Ni siquiera estamos trabajando en competencias. Recién estamos en la ola de desarrollar a las personas cerrando brechas de conocimientos. En otros países, pues, están cerrando brechas de competencias. En la última sesión les voy a dar algo al respecto, a ver qué se puede hacer o qué está haciendo el Perú, qué debe hacer el sector público también en desarrollo de brechas y competencias. Y ahí lo vemos, señores, y lo tenemos ahora, lo palpamos en nuestra experiencia actual de toda la corrupción que hay. ¿Saben por qué? Porque tienen mucho conocimiento, seguramente. Primeros puestos en la universidad. Han estudiado en grandes universidades. Les ha dado grandes conocimientos. Pero ¿sabe qué? No tienen competencias. Es decir, no tienen valores. Los valores están ligados a las competencias. Y aquí el problema no es de conocer, el problema es de valores. Y si el problema es de los dos, estamos peor de perdidos. Entonces, mientras en otros países están cerrando brechas de competencia ya, acá todavía ni siquiera empezamos a cerrar brechas de conocimientos. Hay muchos tratadistas al respecto, de que competencias une conocimientos y competencias es conocimiento y valores, pero hay otros tratadistas que lo separan. Una cosa es conocimiento y otra cosa son competencias. Yo estoy de acuerdo con esa idea. Los conocimientos son las habilidades y destrezas que uno puede aprender, que uno puede desarrollar, es más fácil de evaluar y desarrollar. Pero las competencias están ligadas a los valores, señores. Las competencias son los rasgos de personalidad. Y ahí está el modelo del iceberg, donde los conocimientos son la parte visible del iceberg, es decir, el 10% del iceberg que se ve. El iceberg es un trozo de hielo que se prende del polo norte, está en el mar, flotando, pues el 10% se ve. A eso lo referimos analógicamente a los conocimientos. Y lo que no se ve son los rasgos de personalidad. Esas son las competencias, son los valores. Dígame usted, ¿puede ver las personalidades de una persona? ¿Puede mirar dentro qué es lo que está pensando una persona? No podemos. Esas son las competencias ligadas o los valores ligados a competencias. Cuando uno obtiene un valor, por ejemplo, la puntualidad, ese valor puntualidad yo lo agrego como una competencia. Y si yo adquiero el valor del respeto
a la ley y a las demás personas, ese valor yo lo agrego como una competencia. Yo digo, ya tengo esa competencia. La honestidad, pues ya tengo esa competencia en la honestidad, ¿no? Entonces eso lo veremos más adelante. Quiero interrumpir para ver algunos aportes de ustedes. Muchas veces somos los trabajadores quienes nos capacitamos por nuestra propia cuenta. La alta dirección no pone empeño en el desarrollo de capacidades. Muy bien. Vargas. Las capacitaciones muchas veces están dirigidas a algunos trabajadores o áreas específicas. Sí, efectivamente, tiene mucha razón. Yo recuerdo mucho en ciertas organizaciones, congreso de secretarias. Muy bien. ¿Dónde? En el Cusco. Muy bien, secretaria de siempre. Ya saben ustedes quiénes. Sobre todo la alta dirección. O en otro lugar, el siguiente año, van los mismos. Y así estamos, pues. Desgraciadamente es así. Y no debe ser así, señores. Eso lo veremos más adelante. Con unos aspectos. Entonces, este plan de desarrollo de personas es muy importante que se elabore. Pero se elabore teniendo como base no solamente las normas, sino teniendo como base un diagnóstico real, serio, de la necesidad de capacitación que tienen los trabajadores. Porque, y es fundamental también, si es que se evalúa algún trabajador, de qué cosa carece, en qué conocimiento tiene brechas, pues eso se toma en cuenta. Por lo tanto, el trabajador también tiene que ser muy, muy sincero acá. Y cuando se elabora el diagnóstico, él sea sincero en decir, a mí me falta conocimiento en esto, pues a mí me falta Excel avanzado, a mí me falta PowerPoint, a mí me falta conocimiento de ley de contrataciones, a mí me falta, etcétera. Ustedes dirán qué les falta. Incluso ahí, dependiendo del puesto, a mí me falta el idioma quechua, a mí me falta el inglés, etcétera, ¿no? Pero a partir de esa base, de ese diagnóstico de capacitación, se elabora el plan. Y es bueno que este plan, de acuerdo a la norma, hagan respetar la norma, señores. Aquí los trabajadores también, por favor, todos tienen derecho a la capacitación. De lo contrario, ¿de qué me van a evaluar? ¿Por qué me tienen que evaluar si a mí no me capacita, no me desarrolla? Permite organizar mesas de trabajo con las autoridades y exponer obligatoriamente. Mire, señor. Sí, los alcaldes de la mayoría. Ya. Yo he estado en una mesa de trabajo donde había 3 mesas de trabajo en Chiclayo hace más o menos mes y medio. Y le llamaron reunión macro regional. Fueron de Piura, Tumbes, Lambayeque mismo, La Libertad, Cajamarca, Amazonas. Ha habido regular gente, de Piura muy poquísimos. De la Municipalidad Provincial de Piura ninguno. Más bien de Catacaos y personas muy interesadas, muy interesadas. Entonces, hay algunas mesas, desgraciadamente la norma está para cumplir, no están cumpliendo la norma. La ley, se cumple obligatoriamente. Y qué pena que desconozcan, ¿eh? A estas alturas, señores, tienen asesores, tienen funcionarios, tienen un asesor legal, tienen un procurador, por último asesores, pues, tienen un jefe de recursos humanos, que le debe decir, señor alcalde, hay esto es obligatorio. Después vamos a asumir responsabilidades, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que a estas alturas ya, después de año 2014, de junio, 13 de junio 2014 a 2015, 16, 17, 18, hace 4 años que elaborar estos documentos, transitar, es obligatorio, 4 años. Y el 31 de diciembre del año pasado se venció el inicio del tránsito, y muy pocos han iniciado el tránsito. El inicio de la entidad. ¿Y cómo lo inician? Siguiendo las etapas para elaborar los documentos, estos documentos que estamos viendo ahora, ¿no? Y le debe dar a la capacitación, también debe exigir evaluación al personal. Ya. ¿Cuál es la norma que obliga? Mire, hay una norma que obliga a la evaluación, que es el decreto supremo 01885 PCM, que nunca fue derogado el año 85.
Desde ahí se ha tenido que evaluarse todos los años la entidad y nunca lo han hecho. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque en el año 92 se dio las famosas evaluaciones para despedir personas. Y muchas de ellas han retornado. Despidieron, han retornado. Y también las que le dieron incentivos para que se vayan, también han retornado. Y ahí se creó el malestar de que van a evaluar para destituir. ¿No es cierto? Por eso que nadie, todo el mundo se oponía a la evaluación. Pero no, ninguna ley, esa ley. Y por último, lo está obligando ya la ley del servicio civil, el reglamento, lo está obligando, pero una vez que los trabajadores transiten al servicio civil. Tienen que transitar al servicio civil. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que transiten al servicio civil, les vuelvo a repetir, para el régimen 276 y 728 es voluntario. Bueno, si quiere pasar, usted transita y si no, se queda en su régimen. Sin embargo, para evaluar, se evalúa a todos, a los que están en el servicio civil y a los demás regímenes laborales. Ahí sí, la evaluación es para todos cada año, pero eso será pues, así como vamos, 2020, 2021, no sabemos. Se han realizado cursos de capacitación por mi cuenta para poder tener, sí, hay muchos lo hacen por su cuenta, señores. Está bien, es una obligación también del trabajador capacitarse, está bien, pero mayor es obligación, señores, es de la entidad pública capacitarlos. Porque ¿cómo le vamos a exigir calidad? ¿Cómo le vamos a exigir mayor eficiencia y eficacia al trabajador si no lo capacitamos, no lo entrenamos? Y debe haber una aprobación, por supuesto. Debe elaborarse un plan, un proyecto bien elaborado de inversión que tenga el presupuesto, que tenga viabilidad y el presupuesto para evaluar, perdón, para capacitar a todos los trabajadores, 100%, a todos. Todos debemos ser portavoces y aplicar lo que aprendemos en el programa permanente de perfeccionamiento profesional. A todos los. Sí, gracias, señor. Colegio General de Licenciados y eventos con Lopera. Yo creo que sí, Carmen. Todos debemos ser portavoces, incluso donde trabajamos. No lo han elaborado. Entonces, no creo que sea tanto por desconocimiento, porque teniendo tantas personas que rodean, tanta información, yo creo que ahí debe haber otros motivos, ¿no? Muy bien, esos son los documentos. Vamos a ver más adelante cómo, la secuencia, cómo se va a ir elaborando. Y lógicamente también hay unos inputs, yo le llamo inputs, es decir, hay insumos, documentos, insumos previos que tenemos que elaborar. Y es obligatorio, ¿no? Muy bien. El sistema, revuelvo a repetir, el sistema de gestión de recursos humanos ha determinado titulares. En un gobierno regional, el titular del sistema de gestión de recursos humanos es el gerente general regional y en las municipalidades es el gerente municipal. Ya no es el alcalde ni el ahora gobernador regional, sino es el gerente, hasta ahí llega. Y hasta ahí también está lo relacionado a todo el procedimiento administrativo disciplinario. Llega hasta la gerencia general regional o hasta la gerencia municipal. Y de ahí, en el caso de que siga, siga un trámite, tendría que ir directamente a servir al tribunal, en el caso de que sea un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Bueno, entonces el tema está integrado por servir, que es el órgano rector, las oficinas de recursos humanos y el tribunal de servicio civil. Muy bien. Estas etapas del proceso de tránsito, de cómo se debe implementar, fueron reguladas mediante la resolución, les vuelvo a repetir, ahí está, la 160-2013 CERMIR-PE, del 27 de septiembre del año 2013. Es decir, mire, una vez publicada la ley, antes de que salgan los reglamentos, ya había una resolución, la 160 y la 161, que comenzaran a normar ya las etapas. La 160
aprueba dos cosas. Primero, las etapas del proceso de implementación del tránsito y en segundo lugar, el mapeo de puestos. Pero en uno de sus artículos indicaba claramente, bueno, que las entidades pueden transitar ya al servicio civil, pero de una manera voluntaria. Entonces, nadie lo hizo, pues. Si era voluntaria, nadie lo hizo. Pero otro artículo indicaba de que una vez publicado el reglamento de la Ley de Servicio Civil, este proceso se convertía en obligatorio. Aquí era voluntario, hasta que, pero, una vez aprobado el reglamento, el 040, Decreto Supremo, 040, 2014 PCM, se convirtió este proceso en obligatorio. ¿Desde cuánto es obligatorio? El día siguiente de su publicación, 14 de junio del año 2014. Ya pasaron 4 años, un mes, y realmente son pocas las entidades que han transitado, que están transitando, porque ninguna ha terminado el tránsito, que están transitando a la Ley de Servicio Civil, y de todo el departamento de Piura, solamente 3. Gobierno Regional Piura, no me cansaré de repetir, Municipalidad Distrital de Catacaos y Municipalidad Distrital de Bernal. El resto de las 65 municipalidades, solamente 2 y el gobierno regional. ¿De acuerdo? Han iniciado el proceso de tránsito. Muy bien, entonces ya es obligatorio hace 4 años, un mes. Y sin embargo, si es que hay algunos alcaldes que todavía no conocen, bueno, estarán en otro país, ¿no? Deben conocer, ¿no? Se está presentando cortes en la videoconferencia. Hola, en mi campus se escucha bien, no tengo problema. Gracias. A lo mejor es. Muy bien, ¿cuál es el plazo para la implementación y adecuación a la ley? Al 31 de diciembre del año 2017 se vence el plazo para iniciar el proceso de adecuación. ¿Y qué indica la norma? Serán comprendidas automáticamente a partir del 1 de enero de 2018, para lo que servir emitirá una resolución de inicio, para que se incorpore formalmente al proceso. Bueno, todavía no hay ninguna resolución que haya salido incorporando a partir del 1 de enero, pero sí hemos hecho algunas consultas con Servir, por supuesto, esté trabajando una directiva, esté trabajando con Contraloría y, por supuesto, aquellos que no han empezado, señores, se les van a imponer algunas normas, señores, que van y sanciones para los funcionarios que no han iniciado el proceso de tránsito. Ya estamos 7 meses y todavía no han iniciado 7 meses que se venció el plazo, ¿cierto? Bueno, seguramente ahí asumirán las responsabilidades que tengan que asumir las responsabilidades. Pero fundamentalmente son los funcionarios, no son los trabajadores. Los sindicatos, los trabajadores, ellos no son responsables. Aquí los responsables de que no estén transitando la entidad pública al servicio civil son los funcionarios. Ellos son los que toman la decisión. El Consejo de Ministros realizará el seguimiento del proceso de implementación. Servir presentará semestralmente los avances al Consejo de Ministros. Actualmente se aprobará un libro blanco donde se dará cuenta a la ciudadanía de los avances y problemas del mismo. Es decir, ciudadanos se van a tener que dar cuenta, ciudadanos, bueno, de X lugar, su entidad, su municipalidad todavía no transita, no ha transitado la ley, no se ha modernizado, no ha modernizado su documento de gestión. Miren cómo estamos, miren cómo está su entidad. Eso va a tener que dar cuenta, los ciudadanos tienen que saber quiénes son. Es como, señores, si uno quiere acreditar algo. Es acreditarse en calidad. Ahí va a tener documentos de mejor calidad. Y que te dé herramientas de mejor calidad para ser más eficientes y eficaces. Y para dar servicios de mejor calidad. Porque ahí la ley de servicio civil y los documentos ponen como centro el cliente. Al ciudadano cliente, es el centro. Pues si yo no transito, a mí no me importa el ciudadano cliente entonces. Y eso lo va a tener que saber la ciudadanía, para que vea quiénes son sus gobernantes, que no son los dueños. Se les encargó a ellos un tiempo, 4 años se les encargó. Ustedes gestionen, administren la ciudad.
Administren el municipio. Ahora denos cuenta, pues. Hay que pedirles cuenta ahora. Muy bien, vamos a ver ahora los lineamientos del tránsito. Esto, el tránsito, las etapas del tránsito se han movido, la diapositiva se ha movido. Las etapas del tránsito, pero menos mal que las etapas no se han movido. Son 4. Estas etapas del tránsito ya han sido aprobadas mediante la resolución de Presidencia Ejecutiva 160-2013, como lo hemos visto. Aprobó. Simplemente se han hecho algunas modificaciones, pero estas etapas son las mismas que siguen hoy. La primera etapa se le llama etapa de preparación de la entidad. Entonces la entidad tiene que transitar, para lo cual tiene que prepararse. Lo vamos a ver más adelante en qué consiste. La segunda etapa es hacer un análisis situacional de la entidad. Un análisis serio, estratégico, integral, ¿no? De la entidad, para ver en qué situación la encontramos, sobre todo en el aspecto de organización y en el aspecto de recursos humanos, cómo la encontramos. La tercera etapa es la etapa de aplicación de mejoras internas. Aquí vamos a elaborar todas las mejoras que creamos convenientes para finalmente, en la etapa 4, implementar el nuevo régimen, que la entidad transita al nuevo régimen. La primera etapa, preparación de la entidad. Bueno, durante esta etapa se conforma la Comisión de Tránsito. Esta Comisión de Tránsito ya fue normada por la resolución de Presidencia Ejecutiva 160-2013, que les he indicado antes, pero ha sido modificada más adelante por otra resolución, ¿no? Entonces, antes se decía que la comisión tenía 5 representantes, ¿no es cierto? Muy bien, ahora son 6 representantes. Un representante del titular, uno del jefe de recursos humanos, secretario general o un gerente, jefe de planificación, y hay 2 representantes de los órganos de línea. En eso ha variado. Así fue inicialmente y en eso ha variado. En la etapa 2 del análisis, aquí se elabora, se hace un estudio, un diagnóstico situacional, pero analizando 2 ejes fundamentales: los procesos que ejecuta la entidad y los puestos de la entidad, para lo cual se elabora lo que ya ustedes conocen, el mapeo de procesos y el mapeo de puestos. ¿De acuerdo? Muy bien. En la etapa 2, el análisis situacional de la entidad, están algunos productos. Aquí tenemos ya productos. Tenemos el primer producto, el mapeo de puestos, el mapeo de procesos. En el mapeo de puestos, vamos a ver más adelante algo, unas ideas, cómo se elabora. Ahí también ha habido varios cambios. El mapeo de puestos consiste en levantar información para ver cuántos puestos están haciendo un corte en una fecha determinada, para saber cuántos trabajadores cuenta en ese momento la entidad. Gobierno regional, municipalidad, ministerio, etc. Entonces, y se llena toda esa información en una matriz. En la matriz del mapeo de puestos te va a dar automáticamente, te da una tabla, un cuadro, y te da un gráfico. Es automático. Y solamente lo que hay que hacer ahí, es decir, te da todo eso una vez que se agregó, se incorporó toda la información de todos los puestos, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hay que hacer es interpretarlas, ¿no? Se interpreta y porque el SPSS está incluido en la materia, ya no hay que graficarla, simplemente es automáticamente la información, nos da los gráficos que hay que interpretarla. Ese informe sustenta la matriz de mapeo de puestos. Ambos, tanto el mapeo de puestos, la matriz, como
el informe que sustenta el mayor puesto, lógicamente, se envía a servir. Muy bien, estoy indicando qué se hace en ese mapeo, ¿no es cierto? Entonces, ahí se van a mapear todos los puestos. Lo vamos a hacer más adelante de una manera mejor. ¿Qué otro producto se ve en el análisis situacional? Pero antes, previamente, quiero indicarles una cosa. De ser posible, señores, reestructurar. La norma decía de ser posible reestructurar. ¿Yo qué les digo ahora? Señores, obligatoriamente reestructurar. ¿Saben por qué? Porque ya se ha emitido un nuevo decreto supremo que deroga al decreto supremo para elaboración del reglamento de organización y funciones ROF. Está derogado. 18 de mayo de este año, hace 2 meses. Por lo tanto, ahí ya hay nuevos lineamientos, nuevas formas de presentar el reglamento de organización y funciones. Y adicional a ello, es algo muy interesante, es que la PCM, que es el que maneja este sistema, ustedes saben que el sistema de desarrollo institucional ante racionalización, que tiene que ver con el reglamento, con el ROF, con la estructura orgánica, está adscrita a la PCM, a la presidencia del Consejo de Ministros. Por lo tanto, ya yo he visto una municipalidad que está terminando el ROF con la nueva norma. Se ha hecho una reestructuración. Y además la PCM ha determinado una serie de formularios, de formatos que tienen que ser llenados con los datos del ROF. Entonces es interesante, esos formatos ordena muy bien y hace una comparación técnica de cuál es el ROF anterior y cuál es el ROF actual, el propuesto con la nueva norma. Y ahí vamos a ver en cantidad de puestos, perdón, en cantidad de, claro, de puestos orgánicos, es decir, cantidad de jefes, de jefaturas que hay, de órganos y unidades orgánicas, en otras palabras, más técnicas, órganos y unidades orgánicas, existen en el ROC anterior, vigente, y en el ROC propuesto, que es el que tiene que desarrollarse. Y allá no, hay una comparación no solamente cuestiones de órganos y unidades orgánicas, sino también de funciones. Hay que agregar, ustedes saben, Invierte Perú, que derogó, ¿no? Al SNIP. Hay que agregar funciones. Y todas otras funciones que se haya normado el sector público. Entonces, yo les recomiendo hoy, antes de continuar con estos productos, elaborar estos productos del tránsito, hagan un paréntesis y reestructuren primero. ¿Por qué? Porque ese ROF, adecuado a la nueva norma normativa, va a ser base en su estructura orgánica para elaborar el cuadro para asignación de personal provisional. Pues, ¿cómo vamos a elaborar este cuadro para asignación de personal provisional, que es el nuevo, que es el que suple al CAP vigente, si es que no tenemos bien la estructura determinada? Porque es la estructura. Entonces, no vamos a estar elaborando un CAP provisional con la estructura anterior cuando hay normas nuevas que hay que elaborar de otra forma el CAP. Entonces, tenemos que elaborar el ROF para después elaborar el cuadro para acciones de personal provisional y que este cuadro también tiene que ir a servir. Entonces, para no hacer doble trabajo, mejor primero hay que reestructurar y después elaborar con esa estructura aprobada ya, entonces elaborar el cuadro para asignación de personal profesional, que es otro documento, otro producto, que es producto, yo le llamo producto insumo. Porque este cuadro para asignación de personal profesional va a ser insumo, va a ser input, va a ser base para elaborar el cuadro de puesto de identidad. ¿De acuerdo? Esto va a servir para eso. Muy bien. Se elabora el mapa de procesos y se identifican las mejores, el dimensionamiento, como alguno de ustedes lo manifestó, efectivamente.
Seguimos en la etapa 3. De ser el caso, yo digo, de ser el caso ya no, hay que reestructurar de todas maneras y se actualiza el manual de procesos si es que lo tienen, el mapa. Pues la mayoría ya no lo tiene. Y aquí también se establecen los puestos necesarios y los perfiles, lo que se llama la dotación. Dentro del dimensionamiento, el dimensionamiento es total, ahí está la dotación. La dotación consiste en establecer la cantidad de puestos necesarios y los perfiles de los puestos. Es decir, a lo mejor yo necesito más puestos para el órgano. ¿Y cuáles son los perfiles? ¿Qué puestos necesito? Sobre todo hay que haber puestos profesionales. Y se elabora, por último, el último producto, el cuadro de puesto de la entidad. Es el último. Vamos a ver, doctor. ¿Cuál es el decreto supremo dado el 18 de mayo? Es el, búscalo, el decreto supremo 054. 054, pero vamos a buscar en este momento. El 054 2018 PCM. Enseguida le paso el decreto supremo. ¿Qué pasaría si la entidad no cumple? Lo que va a pasar es que van a tener una sanción los funcionarios. Hasta ahora no se ha determinado, yo simplemente sé que los funcionarios van a ser sujetos de observación por incumplimiento de la ley. Y eso implica pues omisión a sus funciones. ¿Sí? ¿Encontraste el decreto? Ya. ¿Qué número es? Ya. A ver, ¿qué? Decreto Supremo 054 2018 PCM. ¿Cómo se llama? Aprueba los lineamientos de organización del Estado. Aprueba los lineamientos de organización del Estado. Ahí está. Ese es el decreto que suple, reemplaza al anterior. ¿De acuerdo? Al anterior que se utilizaba para elaborar el ROF. Ya lo tiene. 054, usted puede entrar, lo puede. ¿Qué pasaría si la entidad no cumple la ley? Pues aquí hay incumplimiento de funciones. Los funcionarios van a tener que asumir la responsabilidad por no haber cumplido con sus funciones. Ahora, no sabemos más adelante, señores, cómo Servir va a imponer una estructura orgánica. Es sabido, no es oficial, pero que la estructura orgánica va a ser impuesta por Servir, ya que no han hecho nada, ella le va a imponer. Seguramente le va a imponer, a lo mejor, la dotación de cuánto van a trabajar por cada órgano, por cada unidad orgánica. Y no sé qué cosas más impondrán, ¿no? Entonces, ya que no le han elaborado, porque no han querido, o porque no han conocido, no creo, van a asumir responsabilidad. Doctor, ¿se puede en una municipalidad actualmente crear nuevas gerencias y sugerencias teniendo en cuenta de que debe priorizarse el tránsito a la entidad del servicio civil? Sí, la respuesta es sí. Mire, el decreto supremo anterior reglamentaba para formular la formulación del ROF. No indicaba, dejaba ciertos vacíos. Pero esta norma actual ya es muy clara, muy clara. Indica que los órganos de línea se organizan como gerencias en su segundo nivel y en tercer nivel subgerencias, ya lo dice, subgerencias. Y para los órganos de apoyo, de asesoría, pueden ser, a excepción del órgano de control, que se llama órgano de control institucional. Órganos son todos, señores. Pero no sé por qué Contraloría insiste en que se llame órgano de control institucional. Es como si a mí me pusieran el nombre Persona Sánchez Juárez. Sí, todos somos personas. Pues, yo tengo mi nombre. O sea, cada órgano, de acuerdo a la naturaleza del órgano, tenemos órganos de control, de defensa, apoyo, asesoría y línea, ¿no? Cada uno de ellos tenía una nomenclatura en el sector público. Bueno, ahora algo está diciendo el 054. Gerencias, sugerencias. Y los órganos de asesoría dice gerencias. Pero dice algo interesante para las municipalidades. El gobierno regional
Usted sabe, existe, ya creada por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, creó una gerencia general regional y 5 gerencias regionales. Una de ellas es la gerencia de planificación, presupuesto, ¿no es cierto? Y acondicionamiento territorial, que es un órgano asesor, pero una gerencia ahí. Sin embargo, ustedes ven en la estructura orgánica de los gobiernos regionales, después hay oficinas, como la Oficina Regional de Administración, la HORA, ¿no? Etcétera. Sin embargo, en la municipalidad estamos creando, damos gerencias para todo el mundo. Yo he visto organigramas con gerencias en órganos de apoyo, de asesoría, de línea, todo el mundo son gerencias y sugerencias. La norma ahora es bien clara. Gerencias y sugerencias para línea. Para las oficinas, para los órganos de asesoramiento y apoyo pueden ser gerencias si es que está creada por ley. ¿Y qué dice la ley orgánica de municipalidades? Dice bien clara. Créese la oficina de planificación y la oficina de seguridad jurídica, no dice gerencias. Y aquí lo que prima es la ley, porque ¿qué está diciendo el decreto supremo? Está diciendo y adecuado de acuerdo a su ley. Y por encima del decreto supremo está la ley, ¿no? Por lo tanto, señores, sí se puede estructurar, amigo. Se puede estructurar, pero siempre y cuando hacemos un estudio muy técnico. Explique, por eso que en los formatos vamos a ver, justifique por qué se está carencia una nueva unidad, una nueva órgano. Hay que justificarlo y llenarlo en los formularios, ¿no es cierto? Y eso servir lo va a aprobar. Muy bien. Ahora van a haber cambios en los gobiernos regionales y locales, deberían tramitar el régimen de civil y probablemente servir en el transcurso del año produce sobre este silencio de las entidades. Mire, realmente, claro, hay un silencio, pero ya en Chiclayo, en la reunión macro regional del norte, porque hacen reuniones regionales, macros, ellos fueron bien claros, ¿no? Esto va para adelante y va a haber sanciones para que incumplan. Entonces, ahora, ese silencio no puede ser cómplice, pues, o sea, se debería tener que actuar, porque Servio está en silencio 7 meses, cuando la norma que dijo bien claro, a partir del 1 de enero de 2018 dio un plomazo, ¿no? No, hasta ahora no ha salido nada de ello. Yo estoy de acuerdo con usted, debe hacer algo Servilia. Muy bien. Buenas noches a los que han ingresado recién. Es aplicable, el 054-2018 es aplicable para los municipales de centros poblados. Gracias. Mire, la municipalidad de centros poblados no son, no cuentan con un presupuesto, no son, digamos, niveles de gobierno. Los niveles de gobierno son 3: gobierno central, gobiernos regionales y gobierno local. En el gobierno local están las 196 casi municipalidades provinciales y las más de 2.000 casi municipalidades distritales. ¿Cierto? Ahora, dentro de una municipalidad distrital, usted sabe que existen centros poblados y se organizan municipalidades de centros poblados. A efecto de que ellos participen, ¿no es cierto? Puede participar en todas las instancias que tienen que ver con su municipalidad distrital, en caso de un centro poblado, ¿no? Para el presupuesto participativo, ¿no es cierto? Entonces ahí participan, o en cualquier órgano de participación. Entonces, no tienen una estructura. Simplemente el jefe, el alcalde del centro poblado, pues se aprueba a propuesta, ¿no es cierto? En instancias superiores, pero digamos que esta norma no es aplicable, porque si una municipalidad distrital pequeña, que ni siquiera ha actualizado su ROF, ustedes no tienen ROF, simplemente representación acá. Pero, es decir, al no tener presupuesto y no tener funcionarios, ¿no? Puede haber una persona, pero ya que el presupuesto está en la municipalidad distrital o provincial. Entonces, no pueden tener una estructura. Entonces, no es aplicable a ellos. Sin embargo, ellos deben exigir que en su municipalidad distrital sí sí trabaje esta nueva estructura y que ellos siempre trabajen de la mano con ellos en
en los órganos de participación, ¿no es cierto? En los órganos de coordinación, donde ustedes tienen que estar representados. Sí, efectivamente, son delegadas por la autoridad provincial. Las empresas del Estado, FONAFE, transitarán a servir, deben consultarles. Mire, la ley del Servicio Civil 30.057 es muy clara, yo lo he dicho en muchas oportunidades a ustedes, que desde el inicio prácticamente divide, hay dos grupos. Uno, las entidades autónomas como el Congreso, la CBS, Banco de Reserva, la Contraloría, etcétera, 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 no están dentro de la ley de servicio civil, es decir, los trabajadores administrativos. Y todas las demás entidades, gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales, todas las demás, sí en el servicio civil. Desde ahí nomás hay una injusticia, es decir, no están todos en el Perú, siempre se crean regímenes, se crean por ahí las famosas vacas sagradas, intocables, se pagan lo que se le da la gana, porque son órganos autónomos, etc. Los demás sí, pues, todos estamos ahí. Y ahí las empresas del Estado tampoco están, pues. Sin embargo, en la elaboración de los documentos, sí, todos, señores. Todos. No solamente en la elaboración de los documentos. Entonces, las municipalidades de centros poblados deben tener una estructura orgánica de acuerdo a las necesidades, que por supuesto son pocas, en relación a los distritos. Mire, no es que tengan que tener, porque simplemente tienen un representante. No pueden tener una estructura orgánica, porque una estructura orgánica tiene que tener un presupuesto que la financie. Y no existe ese nivel de gobierno. Son órganos de consultoría, de participación, nada más. Pero no tienen personal, ¿no? Por lo tanto, no tienen una estructura orgánica. Pero deben saber cómo se organiza una municipalidad distrital, ¿no? O provincial. Muy bien. Y por último, se implementa pues la ley del nuevo régimen de servicio civil. Se implementa una vez aprobado el primer cuadro de puesto de la entidad. En servir, tener el pase para que la entidad transite. Los trabajadores se les preguntará, ¿transita o no transita? 276, 728 voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? Tácitamente, que los CAS son obligatorios transitar. ¿Verdad? Ahora, no, sí tiene que tener, porque recibe recursos propios, que es el Estado. Miren, los centros poblados menores, se realizan obras en los centros poblados menores, pero no tienen personal del Estado, es decir, personal que gane, que esté en el presupuesto. No tiene personal en los centros poblados. No cuentan en estructura orgánica. Simplemente el alcalde del centro poblado, él hace las gestiones ante la municipalidad distrital más rápido para cualquier proyecto. Pero eso no es de la municipalidad distrital o de la provincial o del gobierno regional. El centro poblado no cuenta con presupuesto, del presupuesto general de la República. No tienen presupuesto. Pero se hacen gestiones para obras, por supuesto, eso sí, pero no tienen puestos remunerados. ¿De acuerdo? Los centros poblados no ejecutan obras.
A lo máximo ejecutan obras las municipalidades distritales, lo que ellos pueden ser supervisores. Miran que la obra hay y denuncian irregularidades. Esa es la participación organizada, pues. Pero ellos no ejecutan, los centros poblados no ejecutan obras. O lo hace en la obra una empresa, cuando sale un concurso público, lo hace una empresa, o lo hacen por admisión directa, y esa admisión directa no es el centro poblado, lo hace la municipalidad distrital. ¿De acuerdo? Claro, señores, los grandes recursos propios no van a los centros poblados, van a las municipalidades distritales, provinciales, gobiernos regionales, universidades públicas, etcétera. No van a los centros poblados. Los centros poblados no tienen presupuesto. Canon, por ejemplo, ¿a dónde va el canon? ¿A los centros poblados? No va el canon a los centros poblados. Va al gobierno regional, universidades públicas, municipalidades provinciales, municipalidades distritales. Y por supuesto, como los centros poblados han intervenido en el presupuesto participativo con sus proyectos, se ejecutan, con ese presupuesto se ejecutan las obras. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, entonces, una vez que se transita, una vez que empieza el tránsito, ¿cuáles son los documentos que quedan, señores? Quedan solamente, miren, quedan dos documentos. Por supuesto, es decir, fundamentales. El manual de perfil de puestos, que suple al clasificador y al MOF. El cuadro de puesto de la entidad, que suple al CAP y al PAP. Esos dos quedan. Lo demás desaparece. Y lo que queda también es el reglamento interno del servicio civil y el plan de desarrollo de personas que se elabora cada año y que cada año pues tiene que evaluarse, revisarse, diagnosticarse, elaborarse de nuevo y ejecutarse, ¿no? Esos son los documentos que van a quedar en el futuro. Muy bien. Bueno. Muy bien, vamos a ver ahora en qué consiste el mapeo de puestos de la entidad. ¿Qué cosa es el mapeo de puestos? Es un proceso, señores. ¿En qué consiste? En el recojo y sistematización de la información en la matriz del mapeo de puestos. ¿Información de qué? De todos los puestos que pertenecen a la entidad. ¿No es cierto? O sea, todos los puestos, para lo cual tenemos que elaborar pues un punto de quiebre, es decir, aquí es, en tal fecha. Es como una foto de la entidad, de los puestos de las personas que la están desempeñando. Esa foto tiene que ser en un momento dado, o una fecha dada, establecida. ¿De acuerdo? ¿Y qué se mapea? Los tres regímenes laborales. Todos los puestos de todos los trabajadores que se encuentran actualmente en la municipalidad, o en el gobierno regional, o entidad pública, ¿no? Régimen laboral 276, 728 y CAS. Pero en cuarto lugar, hay algo interesante, ¿no? Indica no solamente los regímenes laborales, que son tres. En el aspecto administrativo, en los trabajadores administrativos son solamente tres regímenes laborales. ¿De acuerdo? Tres. Después existen regímenes especiales, que son muchos. Docencia universitaria, magisterio, diplomáticos, eso es otra cosa. Estamos hablando acá del personal administrativo. Le decía, en cuarto lugar, indica servidores contratados bajo otras modalidades de contratación que realizan funciones permanentes. Y ahí viene el problema. Cuando una entidad contrata locadores de servicios
que no constituyen régimen laboral, porque la locación de servicios, lógicamente, se sustenta en el Código Civil. Es un contrato civil entre la entidad pública y la persona contratada, el locador. Entonces, una vez terminada las actividades que va a realizar para lograr un producto encargado por la entidad, para eso se firmó un contrato, se terminó la relación contractual. El contrato se convierte en ley de las partes. Entonces tiene que indicarse claramente en el contrato qué es lo que quiere, qué es lo que debe lograr el trabajador contratado y en qué fechas, cuál es el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre en las entidades? Que se contrata para hacer funciones permanentes a locadores. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pasado un año, un día, ley 24041 indica que pasado un año, una persona contratada, un año, un día, ya no puede ser despedido, a excepción del proceso administrativo disciplinario. Muy bien, entonces, de eso, muchos de los contratados despedidos después de ese tiempo se han ido al Poder Judicial y han regresado, se han reincorporado. Y si llega pues a una resolución firme de última instancia, pues la entidad pública solamente le queda es acatarla. Una pregunta, en caso de un servidor se encuentre desarrollando las funciones de una jefatura por encargatura, ¿este puesto de jefatura se considera ocupado? Sí, por supuesto. Se encarga, generalmente se encarga funciones a una persona de la entidad, es decir, una persona nombrada, un trabajador nombrado. Hay una jefatura que estaba por ocuparse, el anterior se fue, o alguien que es nueva, hay que puede encargarle a un trabajador nombrado, por ejemplo, una municipalidad, un nombrado profesional o técnico, usted le encarga esa jefatura. La encargatura es muy clara, sigue ciertas normas. Es mayor a un mes, pero hasta un año, es decir, que no supere el ejercicio presupuestario. Pues si usted encarga en noviembre, no puede encargar por un año, simplemente por hasta 31 de diciembre de ese año. Porque terminado el presupuesto, todo el presupuesto termina en el año, ahí termina la encargatura. Y usted quiere que esa persona siga encargada, pues con otra resolución le encarga a partir del 1 de enero del año siguiente y le sigue encargando el mismo puesto, que puede ser máximo otro año, un año, ¿no? Muy bien. Todas las personas que vienen externas a la entidad se designan, no se encargan, se designan. ¿De acuerdo? Pero esos puestos que usted indica de jefatura también pueden ser encargados a CAS. ¿De acuerdo? El CAS, no hay ningún problema en encargar una jefatura a un CAS, porque un CAS puede ganar hasta 22.500 soles. No hay ningún problema de cuestión de remunerativa con un CAS, ¿no? Siempre y cuando sea un CAS realmente, legalmente constituido, ¿no? De acuerdo a la jurisprudencia, el contrato modal se debe explicar la labor, sin embargo, no la especifica y por eso se mejor el juicio. Sí, ya ese es un problema de quienes elaboran el contrato. Yo le dije, es ley, el contrato entre la entidad y el locador, ¿no? Pues si no está bien especificado, va a ocurrir lo que usted está expresando ahí, ¿no? Y el personal locador continúa por varios meses con jornada igual que el personal permanente de 8 a 4, no. Mire, un locador no le podemos dar así. Bueno, si lo contratamos para un locador bien contratado, no tiene hora de ingreso o de salida, ni tiene por qué utilizar los bienes de la entidad, ni los materiales. El trabajo lo realizará por su oficina, en su casa, o acá lo que queremos es producto. Pero si contratamos, lo que no debemos hacer, contratar mediante locación una persona para que trabaje en funciones permanentes, por ejemplo, una secretaria, un chofer. Entonces yo les doy entrada y salida, pues. Y esa entrada y salida, o los documentos que yo le envío, porque ese va a ser su entrada y su salida,
esos son utilizados en el Poder Judicial pues, para decir, muy bien, tienen entrada y salida, tienen memorando, le llaman la atención, por lo tanto realizan funciones de carácter permanente, principio, primacía de la realidad, él se queda. Listo. ¿Y se quedó? Por el contrato mal elaborado. Hay formas, señores, de elaborar contratos también. Hay formas, ¿no? Yo puedo contratar una secretaria, señores. Por la ocasión, puedo contratarla. Sin embargo, digo, lo contrato por 6 meses. Y sus labores son estas. Y usted me va a hacer un informe mensual. Yo mensualmente le voy a dar un sexto de la revolución total del contrato. Terminar el contrato, nos vemos, chao. O sea, hay forma de cómo elaborar un buen contrato, por favor. Ahí la labor ya de recursos humanos de háganse asesorar del asesor legal para elaborar un buen contrato. ¿No? Y no solamente, a veces en abastecimiento, pues no tienen a lo mejor todo el conocimiento, pero deben asesorarse. El mapeo de puestos se debe actualizar cuando se aprueba una versión de algún documento de gestión. No. El mapeo de puestos ya no se actualiza. El mapeo de puestos es una foto en una fecha determinada, donde usted ha hecho un corte. Aquí, Servir quiere saber en una fecha determinada cuántos trabajadores tiene, ¿no? Y Servir lo va a saber a través de la matriz. Ahí está toda la información que Servir quiere saber de la entidad en una fecha determinada. Listo. Y el mapeo se hace una sola vez. Nada más. Si hay plazas de jefaturas permanentes, vacantes, por contrato se quedan en las plazas. Mire, aquí hay varias, es bastante discutible. Porque primero, ¿quiénes pasaron a casa en el año 2008? Todos aquellos SNP que la entidad querían, que eran necesarios, simplemente pasaron a casa mediante un contrato elaborado ya por la PCM como un modelo, ¿verdad? ¿Quiénes son más CAS? Aquellos que han ingresado a la entidad mediante un concurso público. Han ingresado, han ganado plaza y se han quedado ahí. Esos CAS pueden ser por 6 meses, pero pueden ser, lógicamente, continuar 6 meses más, etcétera, dependiendo de las necesidades y política institucional. Si a un CAS que tiene un año, o más de un año, y yo le encargo funciones, o lo designo como funcionario, y tiene más de un año, señor, si demuestra realmente que ha hecho labor, que ha sido funciones permanentes, yo le digo, hay muchos CAS que sí se están quedando. En el Poder Judicial le están dando favorable. Conozco algunos casos. Y conozco algunos otros casos que han sido denegados por el Poder Judicial. Todo depende de cómo se sustente y cómo se defiende la entidad, porque hay dos cosas. Cómo sustenta el CAS que quiere quedarse y cómo defiende el órgano de la Procuraduría, cómo defiende a la entidad. Por eso que hay que ver bien. Aquí depende, señor. Algunos sí, yo estoy viendo algunos se pueden quedar, otros no. Incluso yo he visto algunas funciones judiciales de funcionarios, de directivos que han estado contratados y han sido repuestos otra vez como directivos. En ese caso, si no se puede dar el puesto directivo, al menos se tiene que dar una compensación, ¿no? Por el mismo monto que le ganaba como directivo. De lo contrario, pues, deja a la entidad, al Poder Judicial, pues la entidad es sancionada. Si hay plaza de jefatura permanente vacante tiene acordado por acá, se queda en el Poder Judicial. En el caso de locaciones de servicios, el contratante no tiene beneficios sociales, cobra su remuneración líquida. Estuve por 2 años trabajando para el Estado. Sí, es un contrato civil, ¿no?
seguramente usted presentaba productos para que le paguen. Sí, es un contrato civil. Locación de servicio no constituye régimen laboral. Sí, hay personas que están muchos años, pero algunos no han tenido un buen contrato o han tenido un contrato no muy bien elaborado y se han ido al Poder Judicial y han denunciado que tienen más de un año trabajando para esa entidad, haciendo funciones permanentes, y hay que demostrarlo, ¿no? Y ellos son los que están siendo reincorporados, ¿no? No conozco no conozco la labor que usted hacía, pero en la próxima sesión usted me puede decir y podemos conversarlo más. Bueno, si hubiera una última pregunta, estamos llegando ya al final. Vamos a continuar con el mapeo. Le voy a decir algunas ideas del mapeo de puestos. El próximo miércoles, por favor, ingresen los trabajos encomendados. Ya hay 4 que he revisado y los trabajos encomendados al final también en la fecha que ya se ha determinado. Muy bien. Y el material de ayuda al trabajo ha sido ingresado hoy, ¿eh? Mírenlo. Material de ayuda al trabajo final. Todo lo pueden bajar hoy. Muy bien, señores. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Que pasen un buen fin de semana y nos estamos viendo el día miércoles. Gracias, colegas. Hasta luego.